El día de hoy me encuentro en la estación Santa Fe del nuevo tren interurbano que se llama El Insurgente. Este tren apenas se inauguró hace una semana. Y bueno, en este video vamos a hablar algunas cosas sobre el desarrollo de México y tercer mundo. Vámonos. Para allá. Vámonos. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. El boleto se puede adquirir en una taquilla, ubicada junto a las máquinas expendedoras, o también se puede pagar el viaje con la tarjeta de movilidad, y si no tienen saldo, recargarla. El horario es de 6 de la mañana a las 11 de la noche, los 365 días del año. Ya están contando con 5 estaciones: Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma y Santa Fe, que apenas se inauguró hace una semana. Les comento que la velocidad del tren es de 80 km por hora, pero puede alcanzar hasta 120. Y bueno, cada tren cuenta con 5 vagones y en total la capacidad es de 719 pasajeros. Baby, 'cause I love you, I love you, I love you. La verdad estoy muy sorprendida, está muy bonito el tren. Imagínense esta vista tan hermosa con el Huapango de Moncayo de fondo, que en mi opinión es la composición más mexicana y hermosa que hay. Y este proyecto fue retomado durante la administración del presidente López Obrador. Este proyecto contó con una inversión de 123 mil millones de pesos. Cuenta con 58 kilómetros de doble vía electrificada, una flotilla de 20 trenes eléctricos y 7 estaciones, que obviamente 2 todavía están en construcción. De hecho, me pueden dejar en los comentarios cómo les parece esto que ya abrieron la estación de Santa Fe, pero está en construcción todavía. Y bueno, por ejemplo, si vamos a hacer una comparación con Tren Maya, el costo de Tren Maya ha escalado a casi el triple de lo inicialmente presupuestado. Ha alcanzado ya más de 500 mil millones de pesos. Y bueno, está todavía en construcción, entonces no sabemos cuál será la cifra final. Hace poquito fue inaugurada la estación de Santa Fe, la cual conecta con las estaciones Lerma, Metepec, Toluca Centro y Sinacantepec, las cuales fueron inauguradas el año pasado. A estas estaciones les falta sumar el tramo 3, que es Vasco de Quiroga y Observatorio, y se espera que se abran en diciembre de 2024. Les platico que solo se permite acceso a algunas mascotas chiquitas, como perros o gatos. Además, no se puede consumir alimentos y bebidas en los trenes o en las estaciones. Y bueno, el precio del viaje varía, dependiendo de diferentes tramos. Por ejemplo, el tramo más largo de Santa Fe a Sinacantepec tiene un costo de 90 pesos. Este precio lo podemos comparar con autobuses que van de Toluca a Santa Fe y tienen un costo aproximado de 106 pesos. Y bueno, si estamos hablando de tiempo de traslado en tren, en su tramo más largo es de 40 minutos. El recorrido del mismo tramo en autobús es más o menos de 150 minutos. Y bueno, ya voy de regreso. Me fui a Toluca porque tuve una reunión de trabajo. Y les quería platicar una cosa más. Lo que pasa es que cuando vine a México por primera vez me sorprendieron muchísimas cosas. El primer lugar a donde fui es a Oaxaca y viajé en autobús. Y la verdad la cosa que me sorprendió muchísimo es la condición de carreteras. Ya que si vamos a comparar, por ejemplo, con Rusia, las carreteras entre las ciudades chiquitas en Rusia están en muy mal estado. Y aquí no importa qué tan lejos estás de la Ciudad de México, el desarrollo urbano es muy bueno. Las carreteras están en muy buen estado y en general el transporte público es muy bueno.
Y bueno, aquí viene mi pregunta. Los extranjeros oímos diferentes cosas de México antes de venir acá. Como por ejemplo que es muy peligroso o por ejemplo que el México no es tan desarrollado. Entonces obviamente al ver todas esas carreteras, el desarrollo real de México, me hice esa pregunta, ¿por qué entonces estamos hablando que México es tercermundista? Y bueno, si estamos comparando Rusia con México, también me gustaría decir sobre trenes rusos. He viajado bastante entre ciudades. Por ejemplo, hay un tren de Moscú a San Petersburgo que va más o menos una noche entera, entonces tienes que dormir en el tren. Y la verdad, las condiciones no son siempre óptimas en los trenes rusos, pero obviamente hay algunos trenes que son un poquito más modernos y hay trenes viejitos. Por ejemplo, hay un tren de Moscú a San Petersburgo que se llama Sapsan. Es muy moderno y muy rápido. Pero en la mayoría de los casos los trenes rusos son muy viejitos y viajar en ellos es un poco incómodo. Obviamente viendo el tren insurgente tan moderno, bonito, obviamente todavía todo muy limpio. Pienso qué bonito es poder viajar en México con tanta comodidad. Una cosa que me sorprende mucho del trayecto es la suavidad que se percibe al estar viajando. La verdad no se siente nada de velocidad. Hay algunos tramos en los que llega a sentirse mucho más suave que el metro. Incluso hay un túnel del que no sé su longitud, pero lo atraviesa aproximadamente en 4 minutos. Y bueno, esta ha sido una experiencia muy agradable. Disfruté muchísimo este viaje en el tren y si no lo han hecho todavía, les invito a viajar también. Lo que me han comentado las personas es que sí es un evento histórico. Tener tren de esas características para una de las ciudades más grandes del planeta.